cuando llegue me presentan el render, la arquitectura impresionante, pero no tiene estudio de mercado, no tiene un modelo financiero, les digo con mucho respeto que es borrón y cuenta nueva. Ahora no todos los pacientes necesitan hospitalizarse. Antes un infarto, un paciente infartado, se quedaba en el hospital 8 días hasta 2 semanas en el centro basado de cardiología. Me gustaría empezar preguntando a Valois cuál es la estrategia desde nuestra perspectiva, qué es importante considerar cuando empezamos un desarrollo de un proyecto nuevo con esta empresa. Claro, buenos días a todos y a los que me conocen. A ver, yo encontré un dato muy interesante hace un tiempo que empecé a involucrarme con proyectos de salud. En general llevo 20 años estructurando proyectos de inversión inmobiliaria específicamente, pero en los últimos años me enfoqué en el tema de hospitales, proyectos de salud, senior housing, assisted, etc. Un dato que me impactó es que tenemos una cama por cada 1000 habitantes. Si ustedes calculan los 130 millones que somos en México, nos hacen falta más de 4,000 hospitales. Ese es un dato importante que nos debe de preocupar. ¿Cuál es la manera de estructurar los proyectos? Desde mi punto de vista, antes de diseñar, y con mucho cariño a los arquitectos, y así hemos colaborado con HKS, antes de diseñar, hacemos primero, evidentemente, un due diligence legal. Hay que saber qué tiene de uso sobre el terreno, qué restricciones hay, pero inmediatamente después hay que entender a qué mercado estás enfocando el proyecto de salud. Descuidamos mucho la clase media, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, pero después del tema de mercado continuamos con un modelo financiero, un análisis del tema financiero, porque yo voy y estoy más del lado del fondo de inversión y él es el que me pide esos datos, TIR, ROE, ciertos indicadores para entender si el fondo entra o no es un caso que sea atractivo. Y finalmente entramos a la arquitectura, pero yo siempre invito al desarrollador que hagamos ese proceso en ese orden, porque aquí el orden de los factores se agrega. Cuando llegue me presentan el render, la arquitectura impresionante, pero no tiene estudio de mercado, no tiene un modelo financiero, les digo con mucho respeto que es borrón y cuenta nueva. Ese es el orden correcto y eso es a lo que yo les invito. Empecemos con revisión legal, estudio de mercado, análisis financiero, y ahí vamos a empezar a llegar a lo que se conoce como el PMA, Programa Médico Arquitectónico, para ahora sí correr todo el tema de diseño. Eso sería mi parte para empezar. Gracias. Gracias a ti, Valois. Y con esto que mencionas, me gustaría hacer cuenta de la importancia de considerar las necesidades que hay en el sector, cómo se traduce en un beneficio económico, pero también en un beneficio social. Con ese lenguaje y ese escalón me gustaría abrir también el micrófono para David, quien tiene experiencia pues, en esta dirección de una fundación hospital con mucha vocación de servicio y bueno, también con esta perspectiva muy completa de atender a diferentes sectores de la población. Gracias, Luz, y muy buen día, buenos días a todos. Para iniciar, Fundación Conde de Valenciana, creo que vale mucho la pena cómo surge y cómo nace la Fundación. La Fundación ya va a cumplir el siguiente año 50 años. 50 años de atender a las personas de escasos recursos económicos y que tienen enfermedades visuales. Y esto nació hace muchos años gracias al legado, a un legado que dejó don Luis Tigú, que es de los descendientes del Conde de Valenciana, y curiosamente él vivió sus últimos días junto al Hospital de la Luz y vio que había muchísima necesidad de gente de escasos recursos que iban al Hospital de la Luz. Todos los días veía cómo al lado de su casa se llenaba este hospital. Entonces, cuando él fallece, deja este legado y dice: necesitamos que haya más hospitales en México que se dediquen a este tipo de enfermedades. ¿Por qué este tipo de enfermedades? Porque la salud visual es algo que tiene una mejora importantísima para cualquier persona. En el momento que puedes ayudar a la persona a recuperar su salud, automáticamente la
a la vida social, a la vida económica y apoya a su familia trabajando en la comunidad. Actualmente en la fundación estamos atendiendo alrededor de 1,000 personas al día. Es algo que hoy en día, y gracias a todos los esfuerzos que se han dado durante todos estos años, esto no solamente ha sido gracias al apoyo de cada uno de los hospitales médicos que tiene la fundación, sino que se ha mantenido en una estructura desde hace muchísimos años. Esto quiere decir que el hospital ya pasó tanto por el 85 como por el 17. Y eso es algo que agradecemos a todos los que vivimos en un hospital, porque se vuelve un centro en las comunidades y en las regiones donde se ubican. Porque ¿qué es lo que sucede cuando hay una emergencia? Todo el mundo podemos. No solamente para las personas que están enfermas, sino cuando sucede algo realmente grave en las comunidades, dicen, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a entrar. ¿Por qué? Porque es los lugares, como ustedes saben, de los más seguros que tenemos y que exigen mayores normativas de construcción. Entonces, el Conde de Valenciana todos los días apoya a esta gente y ha demostrado que atender a la gente que más lo necesita ha sido perdurable y es un modelo que podemos continuar y que deberíamos estar viendo cómo crear más modelos como este. Muchas gracias. Gracias. Sí, me parece un gran ejemplo cómo la Fundación Conde de Valenciana ha cubierto varias aristas de necesidades que hay desde la parte social, tener sus instalaciones alineadas con altos estándares, para que, como tú dices, cuando tiembla, el edificio siga de pie. Todos los hospitales tienen que ser de pie cuando hay un sismo. Cuando hay un sismo, todos vamos a ir a un hospital o vamos a necesitar en algún momento ir a nuestro hospital. Y pensar esa estrategia para construir un hospital seguro, fuerte, resiliente, pues hace falta construir un plan maestro, ¿no? Y eso nace con las primeras ideas, eso nace pensando cómo se va a conectar con la comunidad, con la población que vamos a mirar. Dicho esto, me gustaría que Antonio nos comparta la experiencia y la estrategia que tiene en el centro ABC. Bueno, no hay que decir mucho, el ABC es el ABC, ¿no? Una institución con alto prestigio en realidad. Un nombre lo dice todo, ¿no? Es sinónimo de calidad y alta especialidad. Gracias, gracias por dominarnos, gracias a los que nos invitan. Un poco de qué es el ABC. El ABC es un hospital que tiene 140 años de funcionamiento. Debo aclarar que no tenemos dueños, somos una institución de asistencia privada. Es decir, reportamos a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Estamos conformados por 18 patronos, no tenemos dueños. Entonces, los valores fundamentales del ABC son la excelencia en medicina, no origen. Es importante porque los financieros sí, pero también no origen otros objetivos de la institución. Yo tengo 28 años trabajando aquí en ABC. Me ha tocado y he sido partícipe de la expansión que hemos tenido desde el cargo del observatorio y de manera particular cómo hacemos la prevención de la enfermedad. Ahora de unos desarrolladores colombianos que seguramente les va a interesar. Nuestro modelo se basa en una retorno de inversión de corto plazo. Al menos estamos pensando en un retorno de inversión entre 7 y 10 años. Y muchas veces han venido algunos de ustedes que nosotros para ver si hay posibilidad de hacer negocio, de hacer desarrollo en la ciudad. No nos interesa mucho salir fuera de la ciudad porque nosotros somos un hospital de alta especialidad, donde solo en la Ciudad de México contamos con algunos especialistas para ciertas cirugías. Hay cirugías de corazón en niños neonatos, todavía está dentro de la cama cuando lo operamos el corazón. Y hay 3 médicos. Es por eso que no podemos salir a todos lados, pero sí podemos decir desde nuestro punto de vista cuáles son las claves para que ustedes desarrollen los inmobiliarios puedan tomar en cuenta esto. Primero, como decía María, hay que tener un estudio de mercado súper bien hecho
tomar alrededor de 4 años de planeación, 1 año de diseño, 3 años de construcción. Es muy similar a los hoteles de los grandes hoteles. Nos encantaría que todo fuera más acelerado y demás, pero dada la especialidad y dadas las regulaciones que tiene que cumplir un hospital, y de todas las normativas, nos implica seguir una serie de pasos que se consideran, asegurarnos de que cada paso se cumpla para no regresar, porque esos son trastornos y nos alcanzan. Los proyectos de inversión no son inversiones menores. Entonces, al abrir un hospital, necesitamos abrir un hospital y dentro del hospital trabajan 3 personas. Si les fallamos en la noche, pues es imposible. Y el retorno realmente. Entonces, son los conceptos que podemos dar para afrontar y ver este plan de negocio. Sí se puede, sí es benéfico, hay que hacerlo, pero no solo el negocio, sino siempre algo necesita, necesitamos locales, y ustedes son la llave para esto, pero no solo seguir en un entorno económico, sino en un entorno social de verdad que llegue a la gente que impacte sus vidas y se pueda muy progreso. Ojalá que termine ese proyecto. Gracias. Gracias, Antonio. Porque lo que hemos aprendido mucho en la experiencia que tenemos en la chica que trabajando con el área es la importancia de escuchar al médico, las necesidades reales cada día, cómo va el paciente a través de las instalaciones, qué necesita la población, ¿no? Y quien sabe qué necesita la población, pues muchas veces es el médico, o en la experiencia, la relación médico-paciente. No es lo mismo, digamos, ahorita que hace, yo recuerdo que la niña lo que decía el médico era ley, ¿no? Ahorita vamos al médico y pues la información que hay en la red nos da a veces sobreinformación y no llega al médico a cuestionarle muchas cosas. Y por eso, y por otras más, es importante, indispensable escuchar a los médicos en el desarrollo del hospital. Un hospital también se construye con estrategia médica. El médico necesita el hospital y las clínicas para llevarlo a práctica, pero también no hay hospital completo si no tiene el personal adecuado, a las enfermeras, a los médicos. Dicho esto, les doy la voz al doctor Quiroz desde su experiencia, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Nos puede compartir, por favor, la importancia de integrar al grupo médico y cómo hacer esta sinergia para entender a la población también en el desarrollo de hospitales? Gracias. Muchas gracias, Luz. Buenos días. Me da gusto estar aquí también con David porque yo soy oftalmólogo y trabajo en la Asociación para Evitar la Ceguera, que somos instituciones hermanas. Y dicho sea de paso, David Lozano, que es muy, muy amigo mío. Y pues entendemos mucho nosotros los médicos la importancia de los hospitales, pero si nos remontáramos, no sé, hace 40 o 50 años, si se pudiera rehacer los edificios, las viviendas y demás en la Ciudad de México, estoy seguro que no habrían quedado los hospitales en donde quedaron. Muchos hospitales, vamos a poner este hospital porque, por ejemplo, la Asociación para Evitar la Ceguera le donó el presidente de la República en turno a una institución de beneficencia y ya quedó el hospital. Yo creo que ahora las cirugías que estamos haciendo no se hacían antes. Ahora no todos los pacientes necesitan hospitalizarse. Antes un infarto, un paciente infartado, se quedaba en el hospital 8 días hasta 2 semanas en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente un paciente con cirugía de ojo, con cirugía de vesícula, todo, puede estar 1 día o 2 días. Y muchas cirugías ahora ya son ambulatorias. A mí me tocó ver, yo tuve el privilegio de ser director en el American Medical Center en Estados Unidos, y yo era director del programa de oftalmología y también
8 horas con un niño con el brazo fracturado, pero había otros que estaban adelante. Y muchos de esos pacientes de esas urgencias se podrían haber estado teniendo en centros de corta estancia pequeños, que pueden hacer endoscopía, que pueden arreglar fracturas, que pueden ver muchas cosas. Y yo creo que el plan ideal, yo creo que en el futuro, es hacer el desarrollo inmobiliario, pero siempre debe decir, como muchos países, en dónde va a quedar el hospital y que los doctores que van a trabajar en el hospital vivan ahí. Es muy frecuente ver el doctor que está en el ABC y que vive en Coyoacán, o que está en el hospital de Coyoacán pero vive en Santa Fe. Entonces, estamos completamente desprogramados. Ojalá, si pudiéramos regresar al pasado, diríamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer los nuevos desarrollos sociales? ¿Cómo vamos a vivir? Y con las nuevas cirugías, con los nuevos tecnología, podemos brindar en forma más ordenada. Todavía en muchos países hay muchos centros de urgencias. En la noche, si alguien tiene una urgencia, puede ir y su seguro de cojo y lo atienden de urgencia. Ya si necesitan un hospital más grande, va a ese hospital más grande. Pero yo creo que sí se necesita reprogramar, y cuando se pueda hacer, se hace. Y ahora en México, que cada vez somos más famosos en cuestión turística, los turistas cuando vienen, lo primero que preguntan, sobre todo los turistas que se vienen a retirar, oye, ¿en dónde está el hospital? Y resulta que en muchos lugares no hay hospital. Van a Los Cabos, van a muchos lugares, y sí, por ahí hay un hospitalito, por ahí hay otro, pero no hay hospitales para el turismo. Entonces, hay una serie de oportunidades grandísimas que van a brindar mucho beneficio, obviamente primero a los pacientes, y los doctores también van a estar muy contentos. Y muchas gracias por estar aquí, es un gusto estar. Gracias, doctor. Creo que usted ha tocado un tema que es muy relevante a la hora de hacer la planeación urbana o usos mixtos. Nos gusta todos hablamos de usos mixtos, ¿no? Como tener pensado en lugar de solo la vivienda, traer el comercio, traer los servicios, y dentro de esos servicios pues también tienen competencias del hospital o las clínicas. Y también menciona algo que me parece muy interesante, que es justo en este tenor del servicio específico para tener el paciente, como estos centros de emergencias, que funciona mucho en el modelo americano, ¿no? Sin ser este hospital súper ultra especializado, como puede ser los servicios de especialidad como es el ABC, estos centros de emergencias en puntos estratégicos sirven para atender las emergencias de la población cercana e inmediata, y tienen puntos de conexión estratégicos con otros hospitales cuando se requiere, y se transfieren al paciente. Entonces, ¿qué nos hace falta en México para crear también una estrategia completa de salud, de llevar servicios específicos de salud a ciertos polos de usos desarrollos de usos mixtos? ¿Qué tenemos que hacer para llevar servicios de salud a la población, generando atracción también por parte de los hospitales? O sea, al final nos beneficiamos llevando salud a la población, pero también los hospitales se van a beneficiar trayendo al paciente, ¿no? Entonces, como en el ecosistema de salud tenemos que estar pensando en dónde lo mismo, pensar en el desarrollo del estudio de mercado, cómo puede ser mi estrategia, qué población voy a atender, qué servicio quiero atender. Antonio también mencionó ahorita, no les interesa a la ABC de primera mano ir a otra ciudad, porque no hay el talento, no hay los médicos específicos que hacen los procedimientos ultra específicos. Pero hay otra gran área de oportunidad para brindar servicios de atención primaria, medicina preventiva, tener en mente que como población nos estamos haciendo viejos, y como a medida que envejecemos todos vamos a necesitar de un hospital. Entonces, ¿cuáles son esos otros servicios que sí vamos necesitando como población? Y creo que un buen ejemplo es justo la traumatología. Había iniciado la palabra de nuevo
interesante que estamos viendo ahorita es que tenemos que ir planeando eso. Seguramente lo han escuchado, la inteligencia artificial es algo que está llegando hoy en día, es algo que nos va a hacer mucho más eficiente esta atención y tenemos que crear estos nuevos espacios sobre lo que ya está construido para ver cuál es el proceso de atención de los pacientes dentro de su atención en el instituto, dentro de la fundación. Y algo muy importante es considerar, lo platicábamos el otro día, que un hospital es una ciudad dentro de una ciudad. Muchas veces no nos damos cuenta de eso o no se considera eso. Hace algún tiempo nosotros nos dimos cuenta que necesitamos tener un lugar para guardar equipaje. ¿Por qué para guardar equipaje? Porque bueno, las personas viajan 4 o 5 horas para venirse a atender a la Ciudad de México, no conocen la Ciudad de México, alguien les dijo es que donde te pueden ayudar va a ser en el fondo de la región. Entonces llegan con sus maletas y de repente nos hicimos un montón de maletas arrinconadas con eso. ¿Qué podemos hacer para ayudar a toda esta gente que solo viene a atenderse? Y se va a ir porque también es una población que no sabe dónde ir. Y de ahí surge el tema de pensar en la atención central del paciente, que en ese momento lo comentaba el doctor, pero además en todo lo que hay alrededor de los familiares que viven con el paciente. Porque de repente nos encontramos y hemos hecho algunos desarrollos como nos dicen, bueno, pues vamos a poner el consultorio y el consultorio va a atender al paciente, va a estar la sala de espera del paciente y listo, ya está. Ah, bueno, pero el consultorio necesita estudios de diagnóstico. Ah, bien, pues en el cuartito de lado vamos a poner un estudio de diagnóstico y va a tener la sala de espera del estudio de diagnóstico. Perfecto. Ah, necesitamos quirófanos. Bueno, ¿de dónde van a estar los quirófanos? Entonces hemos encontrado aquí como 8 áreas, porque de los quirófanos se necesita dónde van a estar los enfermeros, por dónde va a llegar el médico, además del paciente. El paciente está al centro, pero ¿de dónde van a llegar los camilleros? ¿Dónde están los vestidores? ¿Dónde están los baños? Y después de quirófanos decimos, y somos un hospital que hace academia. Entonces tenemos residentes. Entonces necesitamos aulas. Y entonces, ¿dónde vamos a poner las aulas? Y si tenemos residentes, necesitamos un comedor. Y si hay un comedor, necesitamos dónde va a estar el servicio de restaurante. Y además, no solo el servicio de restaurante para todo el personal interno, sino para todos los pacientes y para todos los familiares que vienen. Y de la cirugía sale, como decía, hospitalización. Ah, entonces necesitamos un servicio de camas, de hotelería, de cómo se van a quedar, cuánto se van a quedar. Y decimos, como hospital y academia, queremos investigación. Y entonces tenemos un servicio de investigación. Hoy en día, el Conde de Valenciana es de los institutos más avanzados en investigación. Tenemos publicaciones per cápita por encima de la UNAM. Y tenemos uno de los genetistas mucho más avanzados, porque está microbiología, porque está biología molecular, patología. Entonces construimos toda una área de investigación. Y todo eso se regula con un gobierno, porque tenemos limpieza y tenemos seguridad. Entonces, es una ciudad dentro de una ciudad que desde que entras ya estás controlado y vas a estar allí 4 o 5 horas. Y a lo mejor, y si te atienden, puedes estar 10. Entonces, hay que pensar entonces que necesita alrededor de una atención de pacientes, restaurantes, tiendas, farmacia. Es una economía que se da dentro de los hospitales. Y quien la llegue a entender que gracias nuevamente me regreso a estos modelos, se puede lograr modelos autosuficientes muy enriquecedores y ofrecer cosas muy económicas de lo que nosotros hemos logrado. Gracias. Gracias, Tony. Con eso que mencionas, me gustaría traer la palabra a Antonio también, porque el ABC también ha contribuido a cambiar el entorno donde está, ¿no? Tanto el ABC como el observatorio, pues el hospital se vuelve un actor urbano que demanda servicios, que genera nuevas necesidades, está el familiar que va con el paciente. Entonces, es un efecto de muchos actores actuando al mismo tiempo. ¿Cómo lo viven en el ABC? ¿Por qué nos presentan? Yo creo que no hay un modelo de no siempre tiene que ser el hospital enorme como mencionaba el doctor. Hoy por hoy, 50% de nuestras cirugías son ambulatorias.
ya no estamos haciendo en la medicina esos super hospitales de 400 camas, como estamos viendo aquí en las pantallas. Eso no tiene giros, estas grandes ciudades. Hay oportunidad de hacer microhospitales, de cirugía ambulatoria con distancia, clínicas de especialidad, centros de especialidad oncológica, en fin, hay un mundo por hacer. Ustedes como desarrolladores lo pueden ver más claro que otras industrias. El ejemplo de Santa Fe es un gran ejemplo. Nosotros fundamos el campus de Santa Fe en 2004, compramos el terreno en 2001, no había nadie en el nivel. Estamos arriba del nivel, como se significa arriba del nivel, pasamos la Jaguar allá arriba. Es un terreno que nos costó en ese entonces $8 millones. Nos salió baratísimo. No teníamos vecinos. Hoy tenemos 120,000 metros cuadrados. Y por cierto, somos socios ahí, tenemos una afiliación también. Tenemos 120,000 metros cuadrados. Y la inversión que se ha generado alrededor del hospital va desde vivienda, 2 centros comerciales, una universidad. Tenemos 3 o 4 clínicas ahí alrededor de nosotros que calculamos son $500 millones en 23 años. A 400 metros del hospital, para que vean cómo es un hospital el ancla en muchos sentidos de la vida de la gente. Cuando llegan a sus desarrollos, el médico quiere llegar y crear su propia comunidad, sus propios pacientes. Entonces se queda, se arraiga con ustedes y hay una oportunidad enorme para que le ofrezcan la casa, le ofrezcan ser socios de sus condominios, le ofrezcan una vida de largo plazo a ese médico y a la gente que van a trabajar con ellos, a los que les pueden vender la propiedad. Entonces creo que lo importante es definir el concepto, defínanlo muy bien, y pues hay una oportunidad de negocio. Muchas gracias, Antonio. Con esto que mencionabas, la importancia de escuchar al médico que necesitamos traer al talento. Le doy ahora la palabra al doctor Quiroz para que nos comparta también desde su experiencia. ¿Qué necesita un médico cuando estamos planeando un hospital? ¿No? ¿Qué es importante considerar? Porque el médico pues, necesita ir a trabajar, como usted decía, uno quiere viajar 1 hora para ir al hospital y el hospital necesita el médico ser cuando se ofrece y se necesita ese servicio. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, realmente lo más importante de un hospital obviamente es el médico, porque el paciente siempre va a buscar al médico adecuado, pero como lo platicamos hace rato, nunca coinciden las cosas como debieran de ser, porque resulta que es el mejor especialista, a lo mejor te quedan 2 horas. Entonces, si tuviéramos, y que sí hay, cada vez hay mejores médicos, mejores escuelas de medicina y demás, pues tener lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Centros dispersos por toda una gran ciudad como es México, que el capital más importante de los hospitales es el capital humano, el médico, las enfermeras, pues brindar ese nicho de desarrollo a los médicos para que ellos estén a gusto y los pacientes también, ¿no? Entonces es una
presentar un proyecto en un hospital, le encantó el proyecto y me dijo, ¿dónde lo vas a instalar? No, pues en tal ciudad, voy contigo. Porque en la universidad no le daban el REBOE, porque no tiene dónde hacer las prácticas al médico. Y como hospital yo necesito médicos. Entonces, ¿qué es primero? Se lo dejamos de tarea. Pero el punto es que logramos una alianza con una universidad privada. Para donde yo pongo un hospital, ellos van conmigo. Porque quieren poner esa carrera de medicina. Digo, ya se nos acabó el tiempo, pero por último, dos datos: solamente 7 estados concentran más del 60% de la oferta hospitalaria. Segundo tema, revisen su modelo de negocio cuando quieran iniciar un proyecto de salud y digo, encantado de poder servir. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero cerrar para hablar de todos los temas que hemos tocado. Básicamente creo que podemos coincidir en que los servicios de salud nos benefician a todos, ¿no? Generan valor en el entorno donde se insertan, nos apoyan como población, pero además también quiero retomar lo que están viendo ahorita de desarrollos, de empresas, que es el tema de ESG, ¿no? O el medio ambiente, sociedad y gobernanza, lo escuchamos todo el tiempo. Pues creo que los hospitales es una gran oportunidad para fortalecer en grande la S de salud, por supuesto, pero también atender el tema social, ¿no? Sí es ser rentable, sí es encontrar el mercado adecuado y tener el estudio de mercado, sí es tener los pies sobre la tierra, pero también tener en mente que al tener un impacto social positivo en donde se inserta el hospital, la clínica o cualquier servicio de salud que queremos brindar, vamos a generar un efecto positivo en el entorno donde está. Y también recordarnos a todos que todos en algún momento necesitamos un hospital. Entonces en eso no todos somos parejos, ahí empiezo parejo para todos, la mayoría nacemos en un hospital y vamos a requerir de uno, y más de un hospital de un servicio de salud, siempre. Entonces pensarlo en nuestros desarrollos, pensarlo en la manera en que hacemos ciudad, que hacemos arquitectura y que construimos ciudad, creo que es básico. Debemos pensar cuando hacemos nuestros proyectos nuevos, cómo estoy contribuyendo al bienestar de la población y bienestar de una manera amplia, completa, que va más allá de ciertos hospitales, promover la salud, promover el bienestar, promover el hacer sociedad.